Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo 4 de los controladores locales de Maya de este curso introductorio a ANSYS Meshing. ¿Qué vamos a revisar en este curso? En este curso vamos a estar revisando lo que son propiamente los controladores locales, el cómo insertar controladores de tamaño, del inflation, un contact sizing, match control, etcétera. Entonces vamos a enfocarnos a cómo aplicarlos y el efecto que tienen sobre la malla. Seguimos en el mismo flujo de trabajo de cualquier análisis numérico. Nosotros nos estamos centrando en la parte de mallado. En el plan del curso o en el proceso de la malla ya estamos tocando el punto 4, donde ahora son controladores locales. En el módulo anterior platicamos acerca de los controladores globales, en donde la diferencia esencial es que los controladores globales se aplican para todos los componentes que estén dentro del ensamble, o inclusive para todo el componente, toda nuestra geometría. Si se aplica un control, aplica para todo. Ahora, los controladores locales nos dicen, en una región en específico, nosotros podemos tener un control de pues ahora sí que de la malla, en una región muy en particular. Y eso es básicamente lo que vamos a estar cubriendo. Todos los controladores de malla aplican prácticamente para cualquier método, es decir, es compatible con todos los métodos que están disponibles. El único que tiene algunas restricciones es el método COTCEL, el cual se estuvo trabajando en el ejercicio número 3 de CFD. Es el único que tiene algunas restricciones. De ahí en fuera, todos los demás, los controladores son compatibles entre ellos. Pero vamos a ver más a detalle el cómo vamos a estar trabajando. De hecho, para insertar a los controladores locales, basta con que me posicione sobre Mesh, clic derecho, insertar, y aparecerá todo este grupo de controladores locales. Vamos a comenzar a revisarlos. Para ello voy a ingresar a Mesh y vamos a empezar a exponer el efecto que tienen los controladores locales, específicamente el sizing. Cabe destacar que el sizing es una herramienta que puede ser aplicada básicamente en todas las entidades, es decir, a nivel de un vértice, a nivel de un borde, a nivel de una cara, a nivel de un cuerpo. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Aquí ya tengo una primera malla, una primera aproximación. Voy a especificarle o quiero insertar un sizing seleccionando un borde. Observen que dije un borde, voy a seleccionar un vértice. Noten que cuando selecciono el vértice no puedo insertar directamente un tamaño de malla sobre un vértice, puesto que es un punto, pero me permite definir algo que se conoce como una esfera de influencia. La esfera de influencia lo que me pide como dato es un radio, 0.05, voy a definirlo. Y me pide también un tamaño de malla. Ahora sí, ¿qué es lo que hace? Esa esfera de influencia tiene como centro el vértice que yo seleccioné, y la intersección de esa esfera con mi pieza es lo que va a generar el refinamiento. Vamos a ver el resultado. Noten que en ese momento se nota ese refinamiento en esa región. Debido a que tengo en este momento una malla hexaédrica, quizás el comportamiento no es el más claro. Sí se nota que hay un refinamiento, sin embargo, siempre para las transiciones es mucho más evidente a través de una malla tetraédrica. Voy a cambiar el tipo de método que utiliza, solo para evidenciar de manera más clara el comportamiento. Para ello selecciono tetraedros y vamos a ver el comportamiento o el refinamiento en esta región por medio de tetras. Creo que aquí ya es más evidente. Noten la otra esquina, celdas más grandes. En esta región donde está la esfera se ve más fino. Ese es el efecto con un vértice. Ahora sí, voy a aplicar un controlador de sizing a nivel de un borde. Voy a especificar este borde. Voy a dar clic derecho, insertar un sizing, y me pide, hay de dos, que yo especifique un tamaño de elemento o que yo especifique número de divisiones.
Si yo especifico número de divisiones, ¿qué es lo que hace? Pues ya, me pone o me marca. Esta es una visualización previa de cómo quedaría esa distribución. Son equivalentes si yo especifico número de divisiones o si especifico el element size. Con la longitud de la línea y el element size, ¿qué es lo que haría? Pues calcular el número de divisiones. En este caso yo se lo estoy especificando de manera explícita. Además de estas divisiones, yo puedo especificar una transición, es decir, aquí me muestra una vista de cómo quedarían y estos están de manera uniforme, pero yo no quiero que queden de manera uniforme, yo estoy buscando que estos tengan una transición, es decir, que esté más pequeño de este lado y que conforme nos alejamos de este punto se vayan haciendo más grandes. Por ejemplo, ya seleccioné la regla de crecimiento, noten, más pequeño, y esa a la izquierda, más grande las celdas. Posteriormente me pide un factor. Ese factor, entre más pequeño sea, por ejemplo, voy a ponerle 2, noten que me obedece a una transición. Pero si yo pongo un valor más grande, esa transición es más rápida. Entonces básicamente ese factor nos dice qué tan rápida es la transición. ¿Sí? Ahora ya vemos que tenemos más bien, aquí tenemos celdas más pequeñas y se nota o es más evidente la celda más grande. Ahora, vamos a generar la malla y ver el resultado. Listo. Podemos ver la nueva distribución por medio del Edge Sizing. El sizing también se puede aplicar a nivel de caras. Vamos a hacerlo. Si selecciono esta cara, clic derecho, Insert, Sizing, y voy a aplicar un tamaño de elemento, voy a poner 0.01 y genero la malla. Listo. Básicamente tiene la posibilidad o acomodó 3 celdas. Notemos 1, 2, 3. Sin embargo, notemos que en el Face Sizing y también en el Edge Sizing tenemos opciones adicionales que estuvimos revisando en los controladores globales. Es decir, hay opciones de los controladores globales que se han implementado de manera local. Por ejemplo, el de capturar curvatura y capturar proximidad. Yo le voy a decir que me capture proximidad para esta cara que yo tengo seleccionado y que en lugar de 3 caras me maneje 6 caras. Vamos a ver el resultado. Si le doy generar malla, vamos a ver que ya hay un refinamiento en el cual me involucra las 6 caras o aproximadamente las 6 caras para cumplir con el criterio que se le especificó. Entonces hemos colocado en vértice, en borde y en cara, pero también es posible colocar un sizing a nivel de cuerpo. El tamaño de malla voy a poner también 0.01 y le voy a dar generar malla. Notemos que a pesar de que tenemos controladores, diferentes controladores locales, podemos ver que el efecto del sizing aquí está presente, del Edge Sizing que está presente, el controlador del Face Sizing está aquí presente, y el único que no se aprecia es el del vértice, pero no es que no esté activo, lo que pasa que es que porque tienen el mismo tamaño de 0.01 y 0.01 a nivel de cuerpo y ya no se nota, pero sí está presente, de modo que ¿qué va a pasar? De que el de vértice va a sobreponer, o más bien si hay como una especie de jerarquía. De hecho, todos los controladores locales sobrescriben a los globales, pero por ejemplo en este caso el de cara tiene prioridad sobre el de cuerpo y el de borde tiene todavía prioridad sobre el de cara, de modo que a pesar de que todo tiene uno de 0.01, al estar el Face Sizing en esta región le está dando aún prioridad y de ahí que nosotros lo podemos apreciar. Ahora ya vimos que se alcanzaron a ver refinamientos de manera local en regiones muy particulares, pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer un refinamiento en una región en particular donde no tengo una entidad como tal? Porque quise refinamiento en una cara, en un vértice y en un borde, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un refinamiento en esta zona? Lo que puedo hacer es previamente desde nuestro editor de geometría activar una geometría.
la estoy activando en este momento, generar una geometría y decirle al software, quiero que en la intersección de este cuerpo de referencia con mi cuerpo de interés hagas un refinamiento, que es muy similar el efecto a una esfera de influencia. La diferencia es que en este caso ya la forma está bien predeterminada, es una esfera, y aquí nosotros podemos especificar cualquier forma. Vamos a ver cómo funciona. Voy a insertar otra vez un sizing a nivel de cuerpo. Voy a especificarle que en lugar de element size va a ser un cuerpo de influencia. Selecciono este cuerpo y el tamaño de malla, observen, voy a colocarlo de 0.005. Entonces la intersección del cuerpo azul y el cuerpo rojo es donde se va a dar el refinamiento con este tamaño de malla. Aquí lo tenemos. Creo que es evidente dónde se está dando el refinamiento. Noten que el cuerpo de influencia, ese ni siquiera se malla, no lo toma en cuenta. Desde que fue referenciado a hacer una intersección para el refinamiento, no tiene la necesidad de generar la malla de ese cuerpo. Y listo. Básicamente eso es lo que tenemos para este controlador de sizing, que pudimos ver que se aplica a todos los niveles, desde vértices, bordes, caras y cuerpos. Ahora vamos a ver esta herramienta de Contact Sizing. Esta herramienta del Contact Sizing nos sirve para cuando tenemos dos o más cuerpos. Recordemos que cuando tenemos dos o más cuerpos tenemos de dos opciones. Una sería generar una malla conformada y otra es generar regiones de contacto. En este caso estamos trabajando con regiones de contacto. Notemos aquí lo siguiente. ¿Sí? Aquí tenemos ya nuestra malla. Entonces hay una región de contacto entre este cuerpo y este otro cuerpo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos forzar a que tengan un mismo tamaño, es decir, que esta cara y esta cara tengan un tamaño muy similar, para que en esas regiones donde está el contacto, que donde se va a estar dando un proceso de interpolación, tengan un mismo tamaño de celda o algo muy similar. ¿Para qué? Para evitar que ese error de interpolación vaya creciendo. Frecuentemente cuando utilizamos esta herramienta del Contact Sizing, les recomendaría más el utilizarlo a través de con tetraedros, dado que para las transiciones es mucho más cómodo. Voy a cambiar el método en este caso para este cuerpo, solamente para que ustedes puedan apreciar el efecto. No es obligatorio, pero creo que será útil para que ustedes lo puedan apreciar. Voy a generar la malla, observen, este sería el resultado, ¿sí? Y si quiero generar un tamaño similar, voy a hacer lo siguiente: clic derecho, insert, contact sizing, selecciono la región de contacto y me pide un tamaño de elemento. ¿Qué tamaño voy a estar manejando? Voy a ponerle un 7.5 e a la menos 4 metros. Voy a darle generar. Noten, aquí ya es más evidente que hay un tamaño de celdas similar, si no necesariamente igual, pero sí hay mayor semejanza. Entonces básicamente hace un refinamiento en las regiones involucradas en el contacto. Esto nos favorece, dado que de alguna manera, si tenemos esas celdas similares, la comunicación entre ellos se dará de manera más efectiva, con menor error. El siguiente caso, vamos a utilizar una herramienta que se llama Face Meshing. Esta herramienta del Face Meshing está enfocada principalmente para figuras de 4 lados, en donde nos permite obtener una malla con celdas como un resultado más ordenado. En un momento más apreciaremos a qué me refiero con celdas ordenadas. Por ejemplo, aquí tengo 3 mallas, 3 resultados distintos para 3 figuras, ¿sí? Este es un cubo con algunos filetes en sus aristas. Aquí un tubo con una malla con hexaedros y prismas, y por aquí tenemos otra herramienta otra geometría con elementos hexaédricos. Ahora,
Ese face meshing, como les comentaba, se puede aplicar solamente a figuras o idealmente a figuras con 4 lados. Voy a hacer una prueba. Face meshing. Selecciono esta cara, esta cara, esta cara y esta cara. Tengo 5 caras. Podríamos pensar, bueno, observen que la de abajo no la puedo seleccionar porque en teoría tenemos más de 4 lados. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. No es candidata. Esta otra superficie, notemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. No es candidato. Hay algunas otras opciones que podemos trabajar, pero en un momento más explicaremos. Vamos a generar la malla para que observen el cambio en cuanto a esas regiones con ese controlador de face meshing. Listo. Observemos que lo que hace un face meshing, que es garantizarnos que el número de nodos que tenemos sobre esta arista es el mismo que tenemos sobre su lado opuesto, y que el número de nodos que tengo sobre este lado es el mismo número sobre el de abajo, ¿sí? Lo mismo ocurre para todos. Este par tiene el mismo número de celdas, en la misma distribución, y este con este. De ahí la razón de que necesitamos figuras con 4 lados. ¿Para qué? Para que guarden esa correspondencia. Por otro lado, ese face meshing puede ser utilizado en regiones anulares y el efecto es distinto. Voy a hacer el siguiente caso. Voy a seleccionar face meshing y voy a aplicarlo sobre la superficie anular. En la superficie anular, si yo lo aplico, me da la posibilidad de seleccionar el número de divisiones a través de esa cara. Es decir, cuántas capas, cuántos anillos quiero que me muestre. Yo voy a aplicar 4 divisiones internas. Voy a generar la malla. Y listo. Noten que ya tiene una mejor distribución y además controlo el número de divisiones, generándome una malla con mucho mejor forma a lo largo del espesor. Ese es otro efecto del face meshing. ¿Qué pasa si ahora yo tengo o quisiera tener más control sobre esta malla? Yo quiero aplicar un face meshing sobre esta superficie, pero noten que esta superficie evidentemente tiene más de 4 lados. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bordes. Sin embargo, es posible aplicar el face meshing, pero bajo un concepto de transformar esos 7 lados en 4. A lo mejor esto es un poquito confuso en un inicio, pero vamos a tratar de que esto quede más claro. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Tomemos en cuenta que este lado es como si fuese un rectángulo que estuviera doblado. Vamos a hacer lo siguiente. De hecho, a ver, voy a mostrar aquí los vértices. Notemos aquí estos vértices. ¿A qué me refiero con que es un rectángulo doblado? Si yo tuviera un rectángulo algo como esto, noten que yo aquí tendría una esquina, 2 esquinas, 3 esquinas y 4 esquinas, es decir, un rectángulo con 4 lados. Pero yo tengo aquí, observen que 2 puntos, yo puedo decir que aquí tengo un punto, 2 puntos y este otro punto sería este que tenemos. Si yo ese rectángulo lo doblara, tendría exactamente esta misma forma. Eso es lo que yo le puedo decir al software. ¿Sabes qué? Detecta estas 4 esquinas como valga la redundancia, las esquinas del rectángulo, y que estas sean puntos laterales de ese rectángulo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar un face meshing. Selecciono esta cara y donde dice ends es donde tendría que seleccionar las esquinas de ese rectángulo, que sería 1, 2, 3, 4. Y ahora especificar los laterales, que serían 1, 2, 3. Aplicar y vamos a generar la malla. Listo. Hemos generado esa malla mapeada.
ese face meshing. De hecho, creo que voy a suprimir este controlador por un momento, solamente para aclarar qué hubiera pasado si no seleccionamos las caras o perdón, esos vértices laterales y las esquinas. Selecciono face meshing, selecciono la cara y noten, en este caso, en este ejemplo, no voy a aplicar ninguna de estas entidades. Si genero la malla, no me generó ese mismo comportamiento. De hecho, noten que aquí el face meshing tiene un signo ahí como de un signo menos. Esto me está indicando que sí generó la malla, pero que no respetó el controlador face meshing. Esa es una señal. Cada vez que veamos ese icono, quiere decir no estoy respetando el controlador que tú me asignaste. Es lo que me está diciendo el software. Para saber que sí lo aplicó correctamente, debemos de tener una palomita. Pero ya vemos la importancia de, en ciertas ocasiones, poder controlar o poder ayudarle al software y definir esas esquinas a lo largo del face meshing. Voy a suprimir ahora este y voy a activarlo nuevamente el anterior. Todavía pudiera hacer alguna combinación de algún borde del sizing para poder tener más celdas a lo largo de este espesor, pero básicamente el propósito de cómo funciona el face meshing era poder mostrarles eso de las esquinas, el cómo funciona. ¿Qué más tenemos? Tenemos una opción que se llama Mesh Copy. Esa función del Mesh Copy básicamente es que nosotros podemos controlar o podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar distribuciones de celdas, y una vez que ya tengamos sobre un cuerpo todas esas celdas o esa distribución deseada, nosotros podemos aplicársela y hacer una copia, como su nombre lo dice, hacia otros cuerpos. Por ejemplo, en este caso he aplicado un face sizing sobre esta cara. Noten aquí se alcanza a ver la diferencia de distribución de este cuerpo con respecto del resto. Esta es más fina, y además he aplicado un sweep en el cual he controlado la distribución de las celdas a lo largo del barrido, que sería en esta dirección. Noten lo siguiente, he aplicado sobre ese sweep también un bias, que es una regla de transición donde inicia pequeño y posteriormente se va haciendo más grande. Podemos ver aquí la diferencia. Todos estos tienen una distribución uniforme en esta dirección. Aquí es más pequeño y conforme nos avanzamos hacia abajo son más grandes las celdas. El punto es de que he aplicado un par de controladores sobre este cuerpo y todos estos son mallas por default. ¿Qué quiere decir? Que ahora ANSYS Meshing ha implementado una herramienta que me permite hacer copias de la malla de este cuerpo hacia los otros cuerpos a través de una sola herramienta. En lugar de a cada uno de estos cuerpos estarle aplicando una distribución, estarle aplicando sus propios controladores, puedo hacer que simplemente me copie la malla. ¿Cómo? Voy a darle clic derecho, insertar, Mesh Copy. ¿Qué me pregunta? Dice, ahora sí, que cuál sería una superficie, alguna entidad que me represente el primer cuerpo. Sería esta cara, por ejemplo. ¿Hacia dónde la quiero copiar? Hacia todas estas, el resto de los cuerpos. Y listo. A continuación voy a seleccionar o voy a generar nuevamente la malla y vamos a apreciar el cambio. Notemos, a través de ese controlador ya todos esos tienen la misma distribución a lo largo de este cilindro y también a lo largo de las áreas, es decir, el sizing que fue aplicado a través de las caras. Básicamente esto es lo que me permite hacer el Mesh Copy. Hay otra opción que se llama Match Control. ¿Qué nos permite hacer esta opción del Match Control? Ese Match Control nos sirve para casos donde buscamos hacer algunas simplificaciones geométricas. Es decir, a veces hay algunos modelos que nos permiten modelar a través de modelos periódicos, ya sean periodicidad translacional o rotacional. Por ejemplo,
Aquí nosotros tenemos este modelo que es completamente periódico, de hecho ha sido dibujado a través de diferentes sectores. Suponiendo que la geometría es periódica, las cargas o condiciones de frontera, ya sean cargas estructurales o condiciones de flujo, suponiendo que estas tienen también condiciones periódicas, es posible también analizarlo solamente con un periodo, es decir, en lugar de analizar toda la geometría, solamente analizar un sector. Pero para ello es preciso o necesario que las mallas de alguna manera sean semejantes de ambos extremos, es decir, de los lados donde habría periodicidad. ¿Cuál sería la ventaja? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrar este cuerpo y voy a ocultar el completo. Notemos, aquí tenemos un sector. ¿Qué implica? Que nosotros al tener esta malla vamos a poder, estaríamos analizando en este caso un sexto de todo el modelo. Sería mucho más rápido por tener menor cantidad de celdas. Pero notemos lo siguiente. Voy a generar la malla para ver el efecto. Notemos lo siguiente. De este lado, por ejemplo, yo tengo una malla más fina y de este otro lado tengo una malla más burda. Si yo quisiera analizar el comportamiento periódico, no sería del todo correcto. De hecho, lo recomendable es que yo tenga una malla prácticamente igualita de lo que tengo en este lado y en este otro lado. ¿Por qué? Porque estos son precisamente los sectores que van a ser periódicos. De hecho, si yo viera y tratara de replicar, esta malla nunca coincidiría con esta en este momento. Y lo que quiero hacer es que cuando yo rotara, hipotéticamente, si yo rotara este modelo e hiciera las copias, todas las mallas pudieran quedar perfectamente ensambladas. Entonces, para garantizar ese aspecto de que esta malla sea completamente una copia, que esta cara tenga una copia exactamente de este otro lado, necesito hacer lo siguiente. Doy clic derecho, insertar, match control, y aquí me piden los siguientes datos. Primero, me pide la geometría que sería como la maestra, es decir, la que sería tomada como referencia. Voy a seleccionar esta entidad y dice cuál sería la otra hacia donde la quieres copiar. Sería esta, es decir, toma como referencia esta cara para posteriormente copiarla hacia esta otra cara. Aquí bien importante, me dice qué tipo de periodicidad vas a realizar. Es una cíclica, es decir, es una periodicidad cíclica. Y aquí en el eje de rotación es bien importante que el eje de rotación sea el eje Z el que defina el eje. Por ejemplo, aquí si ustedes observan, yo tengo un sistema coordenado, este es el sistema coordenado global, y aquí el sistema coordenado global, lo que vemos es que el eje Y es el eje de rotación para este cuerpo. Si yo en este momento tratara de generar un sistema o lo tomara como referencia para esa opción del match control, mi operación fallaría. Por esa razón generé previamente otro sistema coordenado donde lo único que hice fue rotar los ejes para decir que Z es el eje de rotación de este cuerpo. Por lo tanto, en el match control selecciono el coordinate system, que es el local, es el que yo generé, y voy a darle generar malla. Aquí podemos ver, aquí es más fina y aquí tenemos más burdo. De hecho, eso lo hice a propósito para que pudieran apreciar una diferencia y que el resultado debe ser el mismo en ambas caras. Listo. De igual manera, si por alguna razón fallara la operación, nosotros deberíamos de ver aquí en el match control un signo de menos, tal como lo vimos en el face meshing, si es que la operación falla. Aquí podemos ver que la cumplió, tenemos la palomita y a simple vista podemos darnos cuenta que la distribución es prácticamente la misma. De hecho, debe de ser la misma, ¿sí? Y para eso nos sirven las opciones para poder generar modelos periódicos. ¿Qué más tenemos? Tenemos una opción que se llama Pinch. ¿Qué nos permite hacer ese modelo Pinch? Esa herramienta de Pinch es una opción que tenemos para de alguna manera hacer limpieza de geometría sin necesidad de regresar al modelador, en este caso SpaceClaim o al modelador que ustedes utilicen comúnmente. Por ejemplo,
Aquí tenemos una malla bastante burda, por cierto, pero observen que aquí tengo este cuerpo. ¿Qué pasa? En realidad a mí no me interesa tener este componente, o yo no tengo necesidad de ese componente, no lo requiero. Pudiera estar sobre relieve, pudiera estar bajo relieve, pero a mí no me interesa ese componente. Hay de dos, como les comentaba, que yo me regrese a mi editor de geometrías y corte esa entidad, o bien puedo utilizar una herramienta que se llama pinch. ¿Y qué me pide? Voy a definir una entidad como maestra y una entidad como esclava, de modo que la esclava se va a mover, se va a trasladar hasta el maestro. ¿Cuál sería ese efecto? Como si colapsara este cuerpo, porque el rojo se une al azul y eliminaría este cuerpo. Tengo que especificarle una tolerancia, debe estar dentro de ese rango. Voy a teclear que es, creo, 0.01, a través de esta reglita me estoy guiando, y voy a generar la malla. Vamos a ver el efecto. Listo. Noten, a nivel de malla ya no existe, aunque si reviso la geometría, aquí está. Esta herramienta del pinch nos sirve precisamente para eso, para terminar de hacer algo de limpieza sin necesidad de regresar a nuestro editor de geometrías. Es una opción que tenemos disponible dentro de ANSYS Meshing. Una opción adicional es el inflation. Si bien es cierto que en modelos anteriores, más bien en los controladores globales, ya explicamos al respecto de este controlador, lo hicimos de manera global. Sin embargo, ahora también lo podemos hacer de manera local. Es decir, si tenemos varios cuerpos, podemos especificarle ese inflation de manera local. Por ejemplo, lo que he hecho en este momento es que he generado una región que se llama inflation. Notemos, ahí se alcanzan a apreciar en rojo. Y lo que hemos de hacer es generar unas capas a lo largo de esa superficie roja, es decir, generar capas paralelas a esa superficie que hemos denominado inflation. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente sobre Mesh voy a insertar un controlador local, aquí está el inflation, y en inflation, ¿qué me va a solicitar? Me solicita dos cosas. Uno, el cuerpo donde quiero aplicarlo sobre este cuerpo, y me dice sobre qué caras quieres aplicarlo. Hay de dos, que yo seleccione de manera individual las caras donde quiero que me aplique el inflation, o bien voy a mandar llamar la name selection que generé previamente y la voy a aplicar sobre esa que se llama inflation. De hecho es la única que tengo, es la única que he generado, y es todo lo que me solicita. Voy a generar la malla y veamos el resultado. Aquí está. Vean aquí el inflation que ha generado. Aquí en el barreno también podemos ver sus capas, que todas son paralelas, ¿sí? En el inflation, además del cuerpo y de las superficies, que en este caso están a través de la name selection que se llama inflation, noten que tenemos las mismas opciones: Smooth Transition, número de capas, una regla de crecimiento y la opción de pre. Todas esas opciones ya las discutimos en los controladores globales y se comportan exactamente igual. Nuevamente, los controladores locales siempre estarán sobreescribiendo los controladores globales. ¿Qué otras opciones tenemos? Hay una opción que se llama Contact Match. Esa opción de Contact Match es una opción alternativa a unir las mallas a través del contacto. ¿Cómo es esto? Recuerden, tenemos de dos opciones. Una, generar la malla conformada a través de la opción de Share Topology que tenemos en Space Claim o Design Modeler, o tenemos la opción de manejar contactos. Observen, aquí tenemos la región de contacto, ¿sí? Aquí tengo esta malla. Noten, es básicamente el resultado del primer ejemplo del Contact Sizing, perdón. Y lo que tenemos aquí es de que tenemos mallas similares, pero no son conformadas. Pero yo puedo forzar a que esas mallas sean conformadas sin necesidad de regresar a Space Claim y definirle la opción de
de Share Topology. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una opción que se llama Contact Match. Entonces selecciono, inserto, observemos que aquí está la opción de Contact Match, y en Contact Match me pide seleccionar las dos entidades, es decir, qué cara contra qué cara quieres estar uniendo. O bien me permite también, define o selecciona la región de contacto. En este caso yo ya tengo la región de contacto, solo es una, la selecciono y automáticamente me está tomando esas caras. Entonces tuve la posibilidad de seleccionar las caras directamente o seleccionar la región de contacto y automáticamente va a generar una malla conformada a través de esas regiones. Observemos aquí cómo se estarían dando. No están conformadas, no son coincidentes los nodos, pero vamos a darle generar malla. Notemos que se agregó una rama adicional. Anteriormente estaba la de Mesh y ahora está Mesh Edit. ¿Qué quiere decir? Que primero necesitamos generar una premalla, y con esa premalla va a ser desplazamientos de los nodos para unirlos. Vamos a ver el resultado. Voy a darle generar y listo. De hecho aquí me dice cuántos nodos fueron acoplados. Me apareció una leyenda de 265 y podemos ver aquí el resultado. Podemos ver que ya tenemos mallas conformadas a través de estos dos cuerpos por medio de este controlador. Hay algunas otras opciones. Por ejemplo, aquí desde Mesh Edit tenemos la opción de Merge Node o Node Move, que son los mismos que tenemos en esta opción. Otra vez, unir nodos o mover nodos. El de unir nodos y mover nodos es prácticamente lo que acabamos de hacer, pero de manera manual, es decir, prácticamente yo tendría que estar seleccionando nodo por nodo para estar uniéndolos y también pudiera estar desplazándolos. Es una tarea más complicada, pero lo podemos hacer a ese nivel de detalle. Por ejemplo, voy a seleccionar lo de mover nodos. Noten, aquí está ese cuerpo o esa opción, y vamos a... Noten que tenemos la posibilidad de estarlos desplazando. No siempre es cómodo, puesto que si nosotros desplazamos un nodo podemos ver que se van a estar deformando los adyacentes. Sin embargo, se los muestro dado que en ciertas ocasiones podemos ver que hay una celda en particular que está muy deformada. Pues quizás pudiera ser una opción en donde nosotros de manera local pudiéramos estar desplazando los nodos para darles una mejor relación, una mejor forma. Bien, pues básicamente es lo que tenemos en estas diapositivas. Hemos estado revisando los controladores principales, diferentes tipos de sizing, generar una malla mapeada a través del face meshing, generar mallas periódicas a través del match control, local prism, que serían los controladores del inflation, cómo utilizar el contact match, cómo mover nodos, etcétera. Entonces básicamente eso es lo que hemos revisado en esta lectura. Entonces nuevamente, y como en todos los casos, es momento para realizar algunos ejercicios, poner a prueba todos los controladores que hemos explicado. Para ello les recomiendo el Workshop 4.1 CFD para los usuarios de dinámica de fluidos, o el Workshop 4.1 para los usuarios de elemento finito en la parte estructural. Noten que es prácticamente la geometría, solamente que aquí estaríamos hablando del dominio del fluido y aquí estaríamos hablando de la parte estructural. Sin más por el momento, les agradezco su atención y nos vemos en el último módulo.